Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Último día del mes de mayo. Entramos la semana que viene, el 10 de junio, a los 6 meses de que asumió el gobierno presidido por el presidente Macri. Y hoy tenemos con nosotros a un querido amigo, al doctor Rosendo Fraga, con quien vamos a hablar de distintos temas que preocupan a la gente, que nos preocupa a todos en definitiva, porque lo que queremos, por supuesto, como objetivo final, es que nos vaya bien a los argentinos. Y uno a veces pretende hacer escuchar su opinión, y creo que es fundamental el diálogo, que cada uno escuche al otro, aún en la disidencia. Por eso creo que tenerlo hoy acá, Rosendo, es un gran gusto y un gran placer. Querido Rosendo. Bueno, muchas gracias por invitarme ante todo. 6 meses la semana, el 10 del mes que viene. Vos fíjate, el 10 de junio se cumplen 6 meses de la Asunción. 6 meses ya es un plazo, yo te diría, no es un plazo largo, pero sí es un plazo que permite una cierta evaluación, por lo menos de la etapa inicial del gobierno, ¿no? A mí me parece que casi políticamente se separan en dos. Una primera etapa de 4 meses y una segunda de 2. La primera etapa yo diría que se cierra el 10 de abril, claro, exactamente, que son esos momentos que tienen los gobiernos siempre, inicialmente, en todas partes, donde los apoyan los que lo votaron y un tercio de quienes no lo votaron. Que son esos momentos que llegan los gobiernos y se inician con nivel de aprobación 60, 65, 70%. Esto dura meses hoy en día, ¿no es cierto? Antes a lo mejor podía durar más. Yo creo que acá duró 4 meses, ¿no? Esos primeros 4 meses donde el gobierno cosechó éxitos en un contexto que estaba en el periodo de luna de miel. El cepo cambiario, ¿te parece? Sí, resolvió problemas. Ahora, el 10 de abril es el punto de inflexión. ¿Qué pasa en abril? Bueno, tuviste la inflación mensual más alta del 2002. ¿8%? Sí, puede ser 8, 6,5. Sí. Pues fue la más, aunque fuera 6,5 sería la más alta mensual del 2002. Y yo te diría que acá, para poner un hecho, no es que sea el único, es un punto de inflexión. A partir de ahí, ¿no es cierto?, las cosas al gobierno le cuestan más políticamente. Vos fíjate que el 30 de marzo en el Senado el gobierno saca sanción definitiva al proyecto de los holdouts, en un Senado donde tiene solo un quinto de los senadores. Exactamente. Y lo saca, ahora, 54 a 16. Un gran éxito. 27 de abril, menos de un mes después, la ley antidespido sale 48. Al revés. A 16 en contra del gobierno. Por eso digo, y fíjate, en la misma Cámara en menos de un mes. A la inversa, así los mismos integrantes. Ahí vos podés tener un termómetro político concreto de cómo la situación, ¿no es cierto?, ha cambiado. Entonces me parece que los 2 meses que van, del 10 de abril al 10 de junio, el gobierno enfrenta, ¿no es cierto?, una situación más difícil, utiliza el veto por primera vez, ¿no es cierto?, algunos lo ven como señal de fortaleza, es una visión. También hay que ver que en diputado el proyecto salió 147-3, con 88 abstenciones que fueron las de Cambiemos. Sí. Es decir, utiliza el veto porque tiene su primera derrota legislativa. No sé Exactamente. Entonces también hay como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Sí, el veto en realidad no es lo que se pretende. Bueno, el veto, vos lo sabés bien, como sos un gran político, ¿no? Si el veto es una excepción. Y voy a seguir luchando en política. Claro, lo que no puede ser, no puede ser un sistema, pero es una excepción. Puede ser, pero te refleja que tú tienes su primera derrota legislativa. Y tenés además una situación vinculada al tema de la inflación, sobre todo, una situación social claramente más difícil, ¿no es cierto?, en este punto. Donde me parece que el gobierno se ha mostrado con cierta lentitud, ¿viste? Toda esa rapidez que ha habido en política exterior, en política económica, en materia social. En política exterior ha habido buena... Yo creo que sí, una gestión muy eficaz. ¿Y qué te parece esta propuesta de la canciller para Naciones Unidas? ¿Puede tener éxito? Es muy difícil. Creo que, a ver, digamos, puede tener éxito. Lo lindo éxito. sería que vos le digas a los televidentes cómo juega este tema del veto, el no veto. Como hay 9 candidatos. Bueno, lo que sucede es que vos necesitas los votos de la mayoría de la Asamblea. Naciones Unidas son, digamos, 200 países. ¿Te acordás lo que pasó con Carlos Ortiz de Rosas? Pero los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Exacto. Que son todavía los 5 países ganadores
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia tienen la posibilidad de vetar a un candidato. Exactamente. Entonces ahí vos tenés... ¿Qué es lo que le pasó con Rusia, con la Unión Soviética entonces, a don Carlos Ortiz de Rosa? Claro. Cuando ganó, pero ahí lo vetaron y... Claro, entonces este es el punto. También hay ciertos como preacuerdos en los organismos internacionales que apuntan a que le toca a distintas regiones. Se habla de Europa del Este. Claro, ahora. Europa del Este, pues entonces hay que ver. Yo creo que de cualquier manera, supongo que Malcorra va a tener que resolver dos vetos. El de Rusia y el de Reino Unido. Es decir, el de Reino Unido, que viene vinculado al tema Malvinas, ¿no es cierto? Creo que estuvo hablando con los dos cancilleres. Por eso, digamos, pero hay que resolverlo. ¿No es cierto? Es decir, que entonces, el Reino Unido lógicamente no quiere un secretario general de Naciones Unidas que impulse las posiciones argentinas desde esa posición. Pero volviendo, vos tuviste, yo te interrumpí, hablé del tema de la candidatura de Susana Malcorra, y vos estás hablando del tema de lo obtenido desde el punto de vista económico y del punto de vista de política exterior. Retomás si querés allí. No, lo que yo diría que observo en este momento, y por eso estás en 10 de abril, 10 de junio es una segunda etapa dentro del primer semestre, donde se acabó la luna de miel, las cosas cuestan más, el Congreso lo hemos visto, el presidente tiene que usar el veto, pero también donde se hace bastante más evidente que vos tenés una velocidad en decisiones económicas y acciones de política exterior, pero no tenés la misma velocidad en materia social. Bueno, ese es el tema. Bueno, ¿no es cierto? Eso es lo que yo te marqué. Porque antes estábamos de acuerdo con lo que medía la UCA, ahora no. ¿Cómo es el tema? Está bien, pero te lo voy a poner un ejemplo concreto. A ver, es importante. Posiblemente, en mi opinión, la medida más importante para contener la crisis social sea la iniciativa del gobierno para devolver el IVA a los alimentos básicos a los sectores vulnerables. ¿Quiénes son los sectores vulnerables? Que en alguna medida es una nueva terminología para lo que llamábamos los excluidos. Los jubilados que cobran el mínimo. Bueno, eso te iba a preguntar con ese tema de los jubilados. Los jubilados que cobran el mínimo, pero esto estamos hablando, viste, del tema de la devolución del IVA a los alimentos básicos. Sí. ¿Por qué? Porque los sectores vulnerables solo consumen, es decir, toda la plata que tienen las gastan en alimentos básicos, no pueden gastar en otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Jubilados que cobran la mínima, pensionados, los beneficiarios de asignación universal por hijo. Y 8 millones en el país. Bueno, los beneficiarios de esto, y hay 3 programas sociales más, la gente que trabaja en el servicio doméstico, en fin, esto es vulnerable. A la gente que gasta solo en alimentos, si vos le devolvés el IVA, le das una mejora del poder adquisitivo de 18 al 20%. Claro. Porque vos fíjate, eso es cierto. Yo diría que es la medida para contener la crisis social más importante del gobierno, y que además creo que es conceptualmente correcta, es una medida correcta. Ahora, ¿qué ha pasado? Se anunció en enero, al Congreso terminó entrando en abril, despacho de comisión principios de mayo, media sanción la semana pasada en medio de, viste, todo el tema, junto con la sesión de los despidos, del acceso a la información, pero hubo un error, parece, en la redacción en ese momento. De la ley vetada, de los despidos. No, de la ley para devolver el IVA a los alimentos básicos de sectores vulnerables. Pero decía junto con la de los despidos. Claro, esa misma sesión. Hay un error que va a hacer que el Senado lo tenga que modificar. Claro. Y tenga que volver a diputar. Vuelve a diputar. Cuestión de que, vos fíjate, una medida, es decir, en el tiempo que el Congreso, ¿no es cierto? Esto resolvió, los holdar resolvió antidespido, aunque después ya vetado, vos no lograste resolver el tema de la devolución del IVA a los alimentos básicos de los sectores vulnerables. Que ningún legislador lo vota en contra. No sé si, entiendo. No es un proyecto que algún legislador vaya a votarlo en contra. Primero porque, ¿no es cierto?, es un proyecto razonable, pero segundo porque nadie quiere pagar el costo político de votar en contra de esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Que en materia social falta una mayor eficacia en la gestión. Y en cuanto a lo político, a la dosis de actitud política. Bueno, yo creo que diríamos, ¿no es cierto?, el presidente planteó 2 cuestiones que para mí son claramente correctas conceptualmente. De entrada, convocó al arte del acuerdo. Exacto. Y esto me parece muy importante, sobre todo un gobierno que en el Congreso está en minoría, que tiene muchos gobernadores opositores, etc.
Y planteó 3 ejes: lucha contra el narcotráfico, pobreza cero y unión nacional. Esta idea de unión nacional como objetivo o eje de gestión y la convocatoria al arte del acuerdo, para mí son 2 ideas políticas muy positivas. Muy positivas. Pero que después en los hechos se diluyen un poco. Es claro. No sé si me entiendes, porque cuando el episcopado propuso una mesa de diálogo, sí, que me parece una buena iniciativa, además si estoy buscando el arte del acuerdo, estoy buscando unión nacional, una mesa de diálogo es funcional a esos objetivos. Pero tiene una enorme coherencia. Claro, pero el gobierno lo rechazó. No sé, acá es donde yo observo que falta articular la comunicación. Es decir, hemos criticado mucho al kirchnerismo por no querer dialogar. Exacto. Los que hemos sido críticos al kirchnerismo. Pero ahora yo creo que mucha gente, digamos, el oficialismo estuvo entre los que criticaron al gobierno kirchnerista por no querer dialogar. Claro. Yo creo que acá, viste, el desperdiciar la oportunidad del ofrecimiento del episcopado, de la iglesia, para armar una mesa de diálogo, creo que es un error político. Porque eso es un instrumento, ¿no es cierto?, para el tema del arte del acuerdo y la unión nacional. Como también, yo creo que se está desperdiciando el profundo significado del Bicentenario de la Independencia. Bueno, eso iba a decir, este es el año del Bicentenario. Claro, ¿no? Y de la fecha, ya está, ya. Ya estamos ahí, a un mes, a un mes piquito. Claro, y vos fíjate, y me parece que el Bicentenario de la Independencia es un hecho histórico, fundamental, que contribuye mucho, puede contribuir mucho a esta idea del arte del acuerdo y la unión nacional. Porque fíjate, Rosendo, el gobernador de Tucumán, por ejemplo, sí, fue el hombre cuestionado en aquel momento cuando Cano, sí, no, y hoy tiene un papel aparentemente preponderante allí, ¿no? Está jugando fuerte. Bueno, la política es cambiante. Sí, por eso digo. El peronismo tiene una cierta tradición de girar política o ideológicamente de acuerdo a las circunstancias. Bueno, y lo mismo con los números que hablábamos recién del Senado. Fíjate, en menos de un mes lo que pasó. ¿Cómo se da vuelta? Uno totalmente a favor y otro totalmente en contra. Exactamente, ¿no es cierto? Ahora yo te pregunto también esto, y esto hablamos de los jubilados, del plantear el tema de los jubilados que tienen fallos judiciales a favor, etcétera, son 8 millones. Y conjuntamente con eso se manda la ley del blanqueo. ¿Qué te parece a vos eso? Mira, me parece que los jubilados es un objetivo correcto, satisfacer esa deuda. Sí, eso me parece. Bueno, yo no sé. Y el tema de blanqueo, si ¿cómo va a jugar? ¿Qué dice la ley? Yo no vi el proyecto en profundidad, bueno, lo vi muy... Primero, son más de 600 artículos. Por eso digo. Porque es lo que llama, viste, la letra chica hay que verla bien. Lo que en el Congreso se habla, viste, siempre de la ley ómnibus. Claro. Es decir, vos no estás, digamos, podrías haber hecho una ley de jubilados, una ley de blanqueo, una ley para vender las acciones del ANSES, y fuera. Bueno, en fin. Pero acá se ha hecho una ley ómnibus. Entonces, como vos decís, una opinión fundamentada sobre cada uno de estos artículos, ¿no es cierto? A mí me parece que los jubilados claramente es correcto, ¿no es cierto? El blanqueo, siempre el blanqueo es discutible, siempre un blanqueo es discutible, claro. Pero entiendo que en algunos momentos de emergencia los países, ¿no es cierto?, lo usan, hay que ver amplitud, una serie de condiciones que hay que... Pero yo no, como te digo, son 600 artículos, pero por ahí se dice que el dinero no tiene que ingresar, que puede quedar afuera, pero se paga no sé cuánto. No es claro todavía el tema hasta que lo veamos en profundidad. Yo no estoy en condiciones de opinar. Yo tampoco no me animo a dar una opinión todavía hasta no leer en profundidad la cuestión, ¿no? Claro, va a ser un tema discutible, además es una ley de 600 artículos con decisiones económicas importantes, trascendentes, va a llevar tiempo. No creo que sea tan fácil aprobarla tan rápido como algunos piensan. Y hay 2 temas más, el tema de la inflación que hablamos de abril, este mes creo que va a ser la primera vez que va a dar sus cifras el INDEC, del cual se fue Graciela de Baco, pero hoy está trabajando en el Ministerio del Interior con Rogelio, con Frigerio. Bueno, ¿cómo ves vos esto de ahora a fin de año? Es decir, inflación, mira, a ver, yo te digo, actividad económica, yo creo que quizás el tema de las pymes, que el gobierno, todo este tema que interesa. El gobierno se apuró a crear una expectativa sobre el segundo semestre que es difícil que llegue a la gente. A lo mejor algunos números en macroeconomía del segundo semestre dan mejor, pero de aquí a que la gente lo perciba. Inversiones extranjeras te agrego, sí, pero para que vos te explayes con tranquilidad. Pero vuelvo al punto, de ahí a que la gente perciba una mejor economía en el segundo semestre va a ser difícil. De cualquier manera,
el periodo clave que el gobierno necesita, que la gente perciba una buena economía, una mejor economía, es entre abril y octubre del año que viene. Abril y octubre del año donde hay elecciones. El semestre previo a la elección. Claro, pues las elecciones son en octubre, las elecciones del año que viene. Claro, si se le demora... ¿Se votará con el sistema modificado electoral, diremos, libreta, boleta? Mira, yo no lo sé, a mí me parece que no va a ser tan fácil. Es decir, hay cosas que se plantean, como por ejemplo la reforma judicial, que se planteó con 3 proyectos, y eso ha quedado ahí. Complicado. A mí me parece que la reforma electoral, a medida que transcurre el tiempo, va reduciendo sus objetivos, su alcance. Ajá. Me da la impresión de que el gobierno finalmente, la prioridad del gobierno va a ser que se vote con boleta única electrónica. Con boleta única electrónica. Electrónica. Como se votó en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Claro. Me parece que ese finalmente, para demostrar que había... Yo quiero que lo mismo. Vos, ¿viste? Porque... Coincido con eso, vos. ¿viste? No, me parece que ese va a ser el objetivo de Macri, para lo cual, esto para una idea de modernización, de cambio, aunque sea un tema puramente instrumental, ¿no es cierto? Claro. Creo que la prioridad lo va a poner ahí. ¿Y ahí cómo se...? El tema de eliminar las PASO, hacerlas facultativas o voluntarias, no sé si se va a llegar en este momento. A concretar. No sé si se va a llegar en este momento, porque la realidad es que hoy las PASO al peronismo lo ayudan. Claro. Es un mecanismo que le facilita al peronismo resolver su problema interno. Claro, en un momento que no tiene un liderazgo, no hay un liderazgo unificado. Y dadas las mayorías que tiene el peronismo en las 2 cámaras, no veo fácil que el peronismo en esta circunstancia entregue las PASO, porque en esta etapa le resulta un instrumento útil. Es claro, a ellos sí, totalmente. Y el de la boleta única electrónica, ¿cómo se...? Porque la gente dice... Y en la sábana van buenos, malos, y al final se vota por todo. Bueno, pero la boleta única electrónica no cambia la sábana. Claro. No la cambia la sábana. Es lo mismo. Lo que cambia es que vos, en lugar de entrar a un cuarto oscuro con el papel, tenés una lista en la computadora y marcas una. A propósito para que la gente interprete cabalmente. Y marcas una. Pero vos no cambiás la lista sábana. Cuando los que votamos en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado para jefe de gobierno, vos tenías una lista que votabas por 30 legisladores, una lista de 30 legisladores porteños, más los suplentes. Lo que elegías más los nacionales. Marcabas, en ese caso no votaban los nacionales, porque la boleta única electrónica fue solo para la ciudad. Para la ciudad. La legislatura porteña, nada más. Bueno, yo creo que no es malo ¿no es cierto?, la boleta única electrónica, me parece que es un buen sistema. Lo que hay que tener presente es que la Ciudad de Buenos Aires no es el resto del país. Y que entonces, si yo voy a hacer boleta única electrónica en todo el país, voy a necesitar un sistema de explicación, para llamarlo de alguna manera, más amplio y complejo que el que tuve en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ahora, Rosendo, en provincia de Buenos Aires se eligen los 3 senadores nacionales, sí. ¿no? ¿Y acá también? Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y en provincia. Sí. Y diputados nacionales se renueva 1/3. Se renueva la mitad de los diputados nacionales. La mitad. Se renueva 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Exacto. Del Senado provincial, digo. El Senado provincial. Sí, también es 1/3. Es igual que a nivel nacional. ¿Y cómo está el tema de las fuerzas se conformó, es decir, radicalismo pro el partido de la diputada Carrió, por ejemplo? Bueno, pero que yo creo que ahí viene el punto, ¿no? De si hay paso o no hay paso. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, a la realidad de Cambiemos, la paso se le hace necesaria. Claro, porque ahí están hablando de que Carrió, quieren ser candidatos como 5 o 6. Claro, y entonces yo creo que esto, vos fíjate, esto para Cambiemos, si Cambiemos no tiene paso para elegir candidato a senador, va a tener tensiones internas importantes, a lo mejor alguna decisión. ¿No es cierto? Creo que las PASO lo ayuda a Cambiemos a resolver su problemática interna, así como también lo ayuda al peronismo. Lo que sucede es que un peronismo relativamente unido es un riesgo para Cambiemos la provincia de Buenos Aires. Exacto. Un peronismo dividido, porque esa elección se gana por un voto. Viste, son estas situaciones donde entre la matemática y la política la relación es relativa. Vos si Cambiemos y saca hipotéticamente 35% en la provincia, no es un pronóstico, sino un ejemplo, el peronismo está dividido, con 35% gana. Pero con 35, si el peronismo va unido, probablemente perdés. Y acá es donde, viste, entre elecciones y matemáticas hay una relación relativa, pero no absoluta. Ahora, estos días hay una elección en Río Cuarto, ¿no? Sí.
En Córdoba. Sí. Y allí el radicalismo va por un lado, el PRO por el otro. Es así, y peronismo dividido. El peronismo dividido. Porque está de la Sota, está aquí. De la Sota. Bueno, yo creo que no se puede tomar. ¿El gobernador con quién? ¿Con de la Sota? Sí. El gobernador de Schiaretti, sí, sí. Pero el punto es, viste, que tomar una elección de un municipio, aunque sea un municipio mediano en el plano nacional, sí. como un hecho político que marque una tendencia es un poco arbitrario. Yo creo que es arbitrario, no totalmente. Sé si ¿viste? Es arbitrario decir que el gobierno anda mal porque perdió este municipio cordobés, como es arbitrario lo contrario, decir que anda bien porque lo ganó. Un municipio, exacto, cualquiera sea el resultado. Una elección municipal aislada, porque, bueno, no, es un caso particular, no lo podemos proyectar a nivel nacional. Claro, ¿viste? Yo no lo puedo proyectar en contra del gobierno si no le sale bien y tampoco que a favor del gobierno. Claro, que ello esté reflejando una tendencia nacional, porque no es, porque no es así. Totalmente. Y el tema del manejo de los gobernadores, ¿cómo lo estás viendo, Rosendo? Ahora que nos falta un minuto. Y mirá, yo creo que los gobernadores tienen objetivos muy precisos y muy concretos, ¿no es cierto? Es decir, y me parece que, a ver, volvemos a las dos votaciones del Senado, porque en el Senado donde se refleja más... donde influyeron los gobernadores. Donde se refleja más la actitud política de los senadores, ¿no es cierto? Y a mí me parece que ahí lo que uno observa en el Senado es que dos momentos, ¿viste? El momento de cuando andaban bien con el gobierno y el momento que no andaban bien con el gobierno. Y en esto yo creo porque hubo una demora en cumplir determinados acuerdos o preacuerdos en materia de devolución de coparticipación. Del 15%. Claro, creo que esos acuerdos ahora se llegó hace un par de semanas y en consecuencia... Pero con plazos, ¿no? Claro, se llegó, está bien, pero se llegó, recuerdo, pero se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo. En la reunión de Córdoba fue. El asunto es que tiene que empezar a hacerse efectivo. Claro. Ese acuerdo. Y en ese contexto el gobierno piensa, ¿no es cierto?, que en el Senado ahora le va a ir mejor, por eso no hubo intento de confirmar la ley antidespido frente al veto, que en el Senado 2/3 había, porque 2/3 lo votaron, y el gobierno cree que en este contexto de mejor relación con los gobernadores va a poder sacar el 15 de junio probablemente, la designación de los dos miembros de la Corte. Bueno, te iba a preguntar eso, me ganaste mano. Es fundamental, creo, la designación de ellos. ¿Tú crees que eso lo va a poder sacar? Mirá, pienso que es probable. Yo tengo una muy buena opinión de Rosati y también de Rosenkrantz. Seguro no hay nada en política. Creo que sí, es un momento, la relación del Ejecutivo con los... ¿En qué fecha dijiste vos la que se está anunciando? 15 de junio se ha confirmado. No sé, yo creo que lo va a poder 6 meses después de haber asumido, diremos. Claro. Está bien, yo creo que en el contexto de la actual relación gobernadores-ejecutivos probablemente lo saquen. Rosendo, muchas gracias por invitarme. Te agradezco muchísimo tu presencia, así que seguimos analizando porque cambian las cosas permanentemente y muy rápidamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo?
empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hoy 31 de mayo, estamos a 10 días de que esta gestión conducida por el presidente Macri cumpliera 6 meses de haber asumido su actividad y su tarea. Creo que en todo este tiempo, como decía mi amigo Rosendo Fraga, han habido una posición, otra posición. Situación difícil en la que asumió este gobierno, sin duda alguna. Complicada, una herencia del todo no querida por el que asuma, pero de todas maneras lo asumió en plenitud, tuvo éxitos. Creo que hay que tratar por todos los medios, no olvidarse de la gente, de que haya continuidad en la acción que se despliegue, que haya una dosis de actividad política indudablemente, a efectos de que seamos conscientes de que entre todos podemos encontrar soluciones de fondo, que de lo contrario, si parcializamos, si sectorizamos la cuestión, si nos creemos dueños de la verdad y no aprendemos a escuchar como corresponde, las cosas no van a mejorar. Ha habido una inflación alta, indudablemente, el mismo INDEC en este último mes, en este mes de junio ha hablado prácticamente del 4 y pico %. Es decir que tenemos que buscar que hagamos cuestiones parecidas a lo que hacemos en política exterior, como lo hemos dicho hasta ahora, en las medidas que se tomaron que fueron positivas, y también hemos cometido errores, pero lógicamente que entre todos tenemos que tratar por todos los medios de que no se frustre una vez más una acción que beneficie a los 40 y tantos millones de argentinos. Ese es el compromiso que debemos asumir entre todos, con errores, con aciertos, dialogando, debatiendo, discrepando, coincidiendo en todos los aspectos. Creo que es de trascendental importancia, fortaleciendo las instituciones, con un proyecto nacional que piense en el mediano y largo plazo. Hasta el próximo programa del jueves con Jorge Giacobbe Hijo.